Entonces, en primer lugar, vamos a hacer como una diferencia entre el objetivo que queremos cuidar, ¿verdad? Entonces, si lo queremos para semilla o si lo queremos para grano de consumo. Porque depende del objetivo, entonces vamos a manejar diferentes porcentajes de humedad en cada uno de ellos. Entonces, si vamos a hablar de grano comercial, entonces lo preferible es guardar el grano cuando ya tiene más o menos 15% de humedad. ¿Por qué hemos de guardarlo a esta humedad? Porque si lo vamos a destinar para el comercio, entonces tenemos que darle una humedad del 15% para que la gente no diga, este frijol está duro, no, que este frijol voy a gastar mucha leña, que este frijol después se me va a quedar todo como que se va a reventar o va a quedar todo como granulado, así, arenoso. Entonces tenemos que dejarlo a un porcentaje de humedad que se mantenga, ¿ya?, bajo las mismas condiciones que generalmente usamos. Si lo vamos a almacenar en sacos, lo vamos a almacenar en barriles o lo vamos a almacenar en cajones, no sé, o en botella. Entonces tenemos que darle a esa cantidad de humedad. Entonces hay instrumentos que podemos utilizar para medir o evaluar la humedad. Hay diferentes formas o metodologías para poder evaluar la humedad. En el caso de semilla, si vamos a guardarlo por semilla, primero debemos de limpiar bien la semilla, eliminarle todas las cosas que no sirven, granos malos, manchados, palos, brosa, pedazos de residuos de otras plantas, no sé, todo eso, y llevarlo al 13% de humedad para mantener la viabilidad del embrión, en este caso, o de la plántula, podríamos decir. Entonces debemos dejarlo hasta 13% para que permanezca más tiempo almacenado. Y además, entre menos humedad haya, entonces la planta menos transpira y eso le hace perder algunas propiedades, viabilidad, por el estar en ese sube y baja de la humedad dentro del almacén. Entonces, ok, hay como una especie de introducción que tenemos que... Entonces, ¿cómo podemos hacer para evaluar y saber qué humedad tenemos? Entonces hay diferentes medios cómo hacerlo. Se puede hacer haciéndole una hendidura con la uña, y si hay bastante resistencia quiere decir que el grano está seco o la semilla está seca. O podemos frotarla entre las manos y escuchar el sonido, porque una semilla o un grano comercial que está seco suena diferente a cuando tiene mucha humedad. O podemos hacer la famosa prueba del diente, o podemos utilizar un probador de humedad, o podemos hacer la prueba de la sal, que consiste en buscar un vaso de vidrio, secarlo bien, la sal también secarla bien en una paila, ponerla a secar, y después agregársela a la semilla o el grano que está ahí, frotarlo, y si queda adherido a la pared todavía la sal del vaso, entonces quiere decir que anda entre 13 o 15% de humedad. No sé, hay que buscar alguna metodología de cómo evaluar la humedad. Entonces ahora vamos al grano. Entonces el efecto que el frijol sirve para la gente es porque lo vamos a destinar o para la semilla o para el consumo, que es lo principal, ¿verdad? Entonces, como una fuente de alimento, porque tiene proteína, aminoácidos esenciales, propiedades antioxidantes. Entonces, por todas esas propiedades que tiene, y además porque tenemos una tradición de sembrar frijol, somos frijoleros. Entonces viene la etapa de almacenamiento, cuando nosotros ya casi todo lo tenemos, porque todavía hasta que no pasemos esa etapa no podemos decir, porque muchas veces le damos un buen manejo en el campo, todo lo relacionado. Cuando vamos a almacenar no tomamos las medidas y ahí vienen los problemas, ahí se pierde la cosecha, que es lo principal, digamos,
ya es cuando tenemos el pan en el horno casi. ¿Ya? Entonces, estos efectos, principalmente por plagas, que son las que hacen los mayores daños, entonces pueden reducir la producción o la cantidad de semillas. Y tengo un quintal de semillas, se me puede perder hasta el 40%, o sea, 40 libras de semilla o de grano puedo perder por el efecto del daño de gorgojos o de hongos, ¿ah? que quedan en la semilla por no tomar las medidas necesarias para evitarlo. Entonces, ¿qué insectos son los que entran en juego aquí? Entonces tenemos sabrotes, ¿ah? Los sabrotes subfasciatus. Las hembras son las que ponen los huevos encima de la testa. Las hembras de este insecto son más pequeñas que los machos y se caracterizan por tener una mancha blanquecina en los élitros o la ala gruesa o la ala endurecida. Ese es característico de ella. Entonces el macho es más pequeño que la hembra. Estas hembras colocan firmemente los huevos en la testa. Posteriormente entonces se da la eclosión del huevo y la larva comienza a atravesar la testa del grano o de la semilla para llegar a los cotiledones, que es lo que se alimenta. Entonces, ¿qué hay? Hay un problema de pérdida de peso del grano y la cantidad de nutrientes del grano o de la semilla, porque ya el animal está comiendo, la larva está comiendo, comienza a deteriorar. Ahora, en ese proceso de que están los insectos comiendo, liberan energía y hay calor. Tal vez ustedes, los agricultores o los encargados de los programas, han notado que cuando hay una actividad de insectos dentro de un frijol, está caliente. Entonces ahí vienen un montón de cosas después que se derivan. Entonces después tenemos el otro insecto, que es Acanthoselida octetus. Es como, tiene un poco de mejor actividad este insecto. Se desarrolla a veces entre temperaturas de 16 hasta 36 grados. ¿Ya? Se alimentan comúnmente de Phaseolus vulgaris, pero son capaces estos de quedarse en algunas leguminosas que hay ahí en árboles como eritrina, como madero negro, cosas así, frijoles silvestres, gandul. Tiene esa característica. Entonces, y lo otro es que pueden, en poco tiempo pueden haber una gran población de estos insectos. Ese es ahí donde viene un poquito más, tendremos que ponerle más ojo a esto en la parte de insectos, ¿eh? Y pueden reducir la calidad de la semilla o el del grano casi hasta un 40%, como habíamos anotado anteriormente. Entonces, ahí están estos dos insectos que generalmente son los de mayor presencia dentro del grano almacenado, de la semilla almacenada. ¿Qué podemos hacer para controlar estos insectos? Entonces, lo que la gente acostumbra más a hacer, pues, es agarrar un pedazo de pastilla y uno de fosfamina. Entonces, partirla en 4 pedazos y 1/4 de la pastilla, meterla en un quintal y listo. ¿Ya? Hay que tomar sus medidas cómo poderlo hacer, porque no lo vamos a obviar. La gente lo hace. Entonces ahí consistiría, preferiría yo, en una bolsa plástica, la meten dentro del saco, meten el 1/4 de pastilla y tapan bien. La pastilla la pueden poner en una bolsa plástica, no la socan muy bien cuando la amarren, y ahí el gas va a despertar para después sacar el residuo. Ahí tenemos esa oportunidad que podemos dar. Pero la que más normalmente estamos usando también, otra práctica, pero lleva una serie de situaciones alrededor, es el uso de la basura. Entonces la basura de frijol es un excelente medio para conservar y también para evitar los daños por gorgojo. ¿Por qué? Porque la basura
se queda entre los espacios entre grano y grano, lo ocupa la basura y eso le resta movilidad al insecto, le quita condiciones y además ahí no hay aire, pues en esa parte ahí que el insecto puede aprovechar para vivir. Entonces podemos nosotros secamos bien para los dos fines y podemos dejarla en la brosa. ¿Qué es lo que el problema de esto? Que la brosa crea mucho espacio, pues. Entonces tiene que llevar por lo menos sus 5 o 6 libras de brosa, pienso yo, o 3 o 4 libras de brosa. Hay otro, entonces asoleamos primero o podemos utilizar la brosa y si asoleamos bien lo metemos en una bolsa plástica que está previamente habiéndola introducido en el saco de polipropileno. La bolsa plástica esa de un grueso, de buen grosor, esa que vale 25 córdobas, una bolsa plástica quintalera de buen grosor. No les podría decir yo que puede ser tal vez como calibre 200, no sé. Entonces esa la metemos en el saco y ya cuando tenemos secado el frijol, lo metemos, lo tapamos. Podemos utilizar también una cabeza de ajo y se la ponemos en el centro y lo tapamos. Eso también utiliza porque el ajo es un excelente controlador de insectos porque libera un gas que para el insecto resulta, además que es repelente y es muy bueno también. Podemos utilizar una cabeza de ajo para ponerla dentro del saco machacada así, ¿ah? Y la ponemos a mediados del saco quintalero con la bolsa plástica y tapamos. Excelente, ¿ah? Entonces hay diferentes métodos y técnicas que podemos utilizar. El uso de variedades resistentes, hay variedades que son, la testa es más durita que otras, que son más, las criollas son más suavecitas, pues la testa, mientras que las mejoradas pueden ser que la testa sea un poquito más de grosor. Entonces ahí, o podemos usar arena muy fina y uno que hasta el polvito ese que está en verano, cuando está, digamos, en un camino que es casi como un talco, podemos utilizarlo y lo hacemos. Ponemos al sol, usamos ajo. La otra práctica es el uso de dióxido de carbono. Entonces, un envase bien cerrado, podemos meter una candela o unos palitos de fósforo ahí que queden en una parte y tapamos. O si lo vamos a hacer en silo metálico, entonces podemos llenar, ponemos la semilla o el grano con su porciento de humedad, trepamos hasta arriba y arriba ponemos un plato de esos losados y lo ponemos de metálico, pues, y ponemos como aislante un pedazo de tabla y aislamos y ponemos encima del plato metálico ese, losado, ponemos brasa. Tapamos el silo, le ponemos un sellador con un hule, si no tenemos hule de bicicleta, o si no lo sellamos con tape, para que el humo sea como el medio de control. Otra técnica es utilizar hoja de nin. Entonces ponemos a secar hoja de nin, machacamos y la tiramos dentro del saco. Chile molido es otro. Y después la parte química que la dejamos como última opción. Pero hay toda esa serie de medidas que podemos utilizar, de control, que podemos utilizar para evitar que los gorgollen. Hay gorgojos que ya están presentes en el campo. Desde que ya traemos el frijol del campo, ahí ya viene ya contaminado también con gorgojo. Entonces debemos de tener presentes. Por eso el secado es muy importante previo a hacer cualquier actividad que lleve en la parte del almacenamiento. Entonces ahí después tenemos los métodos, ahí hay bolsa plástica, como les dije yo, en silo metálico, que es para cada 18 también quintales, de un silo de 18 quintales, 4 pastillas de Fotoxin, o le ponemos la candela encendida o la brasa encendida, como lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, después tenemos botellas plásticas que usan mucho la gente por el caso de semillas. Entonces, botellas de 3 litros, de 4 litros, secamos bien, 13% de humedad, metemos a la botella, tapamos, listo. Eso puede pasar por casi en lugares frescos,
un año puede pasar la semilla almacenada en eso. Para el caso de semilla. En los otros componentes, pues, como se come o se vende rápido, entonces vamos librando espacio. También hay unos que lo almacenan en barriles metálicos o en plástico. Igual como vamos a llegar las mismas recomendaciones como para el caso del silo, si vamos a utilizar cualquiera de esos. Entonces, posteriormente, si nosotros evitamos el daño de gorgojo, nos evitamos ya otros factores que también afectan, como es los daños por hongo. Pero ¿dónde entran los hongos? Donde hay pudriciones, donde hay daños, donde hay tejido ya mordido, tejido descomponiéndose, ahí están los gorgojos, entonces los hongos, perdón. Entonces, eso también afectan la semilla almacenada, pero ya en menor proporción que como la otra. Si nosotros evitamos y limpiamos bien nuestros frijoles, le quitamos los palos, todos los elementos que no son frijol, se los quitamos y después lo ponemos a almacenar mucho mejor. Bien seco, para grano comercial 15%, para semilla 13%. Limpio, ya lo ponemos a almacenar, entonces nosotros tenemos mucho mejor control de la parte de hongo. Si lo almacenamos muy húmedo, se va a ocasionar pudriciones de semilla o de grano, porque está muy húmedo. 17% de humedad no podemos mantenerlo, 15% sí, 14%, para el caso de grano. Pero debemos de evitar nosotros almacenar para evitar los problemas de hongo, para evitarlos con mucha humedad. Y lo otro, pues evitar los daños al máximo de gorgojo. Entonces, estos componentes más ya se relacionan la parte de los hongos con las temperaturas en que guardamos el frijol. No lo vamos a poner, lo vamos a poner en un lugar fresco, no lo vamos a poner en un lugar húmedo, en un lugar caliente a la orilla del zinc, del sol, pues. No lo vamos a poner ahí, vamos a poner un lugar donde la semilla o el grano se mantenga lo más fresco posible para evitar todos esos problemas.